A mis hermanos, muy buenos días. Hoy estamos en una entrega más de Teología para la Vida. Quisiéramos meditar en Romanos 1 esta mañana, no sin antes decir que realmente el libro de Romanos es estimado por la Iglesia en toda su historia de una manera muy peculiar. De hecho, grandes hombres de Dios, como Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Wesley, han sido convertidos a través de su exposición. John Wesley incluso fue de alguna manera constreñido en su corazón al escuchar meramente el prefacio que Lutero hacía al libro de Romanos. Así que el libro de Romanos ha impactado en grandes hombres de Dios y también ha sido promotor de grandes avivamientos. Así que el libro de Romanos es muy preciado, por lo tanto, por la Iglesia. Ahora, quisiera realmente detallar y meditar esta mañana en lo que Pablo dice en Romanos 1, versículo 1, pero antes vamos a comprender el contexto. Así que vamos a leer Romanos 1 del versículo 1 al 6. Y dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, quien Jesucristo ha llamado. Ahora, tenemos el libro de Romanos. Pablo, en el primer versículo, nos deja ver lo que realmente Él es, pero también para qué vive, cuál es su propósito, cuál es la meta de su vida, de su existencia. Y Pablo nos pasa a explicar un poco lo que es el Evangelio antes de continuar escribiéndole a los romanos y externarle sus motivos para visitarlos. Sin embargo, primero Pablo de alguna manera presenta quién es y de quién o de parte de quién está hablando el apóstol Pablo. Así que esta mañana precisamente vamos a meditar acerca de eso. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Primero notemos que Pablo se identifica como siervo. La palabra siervo quizá no nos golpea tan fuerte como la palabra original o que fue escrita en griego, doulos, que es esclavo. Pablo se ve a sí mismo no como un jefe, no como un grande a sus propios ojos, sino que se ve como un esclavo, alguien llamado a pertenecer a alguien más, ya no a sí mismo, sino que este es y se reconoce como esclavo de Cristo Jesús. Esto implica que su existencia gira alrededor de su amo, y este amo es Cristo, es nuestro Señor. Por lo tanto, como él ya no se pertenece, él es llamado. La palabra llamado que tenemos acá es de origen griego también y es aforismenos. Aforismenos es una persona apartada, es una persona, en otras palabras, dedicada. A una labor. Pablo, ahora su vida gira en torno a este llamamiento. Es llamado a ser apóstol. Ahora la palabra apóstol, que hoy tiene una connotación muy diferente, o por lo menos quienes la osan tener, lo ven de una manera muy distinta a lo que el apóstol Pablo lo veía, porque él se veía a sí mismo como un enviado. Ahora, su primer adjetivo, su primer título no es apóstol, es esclavo. Pablo, a sus ojos,
era esclavo de Cristo Jesús. Había sido llamado a ser apóstol, con autoridad apostólica, pero asimismo se veía primero como un esclavo de Cristo, como un esclavo de aquel que lo llamó, como un esclavo de aquel que de ser un asesino lo convirtió en un pescador de almas. Hoy alguien dijo, todos se pelean por ser apóstoles. Sin embargo, los discípulos, antes de ser llamados apóstoles, se vieron a sí mismos como esclavos, como siervos llamados, como apartados y dedicados a la labor de anunciar a Cristo Jesús. El apóstol no era aquel que se encargaba de hacer lucir sus dones, era aquel que se encargaba de hacer lucir a Cristo como precioso, como el don más glorioso del universo. Y Pablo precisamente está apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Esta pequeña preposición que tenemos del Evangelio de Dios, sí, está en genitivo en el idioma original, lo cual nos implica posesión o procedencia. Pablo está diciendo que este evangelio procede, su origen, su fuente es Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. El evangelio no es una idea que se le ocurrió a Pablo. El evangelio no es una idea que se le ocurrió a los apóstoles. El evangelio fue prometido por Dios porque este evangelio es de Dios. Es decir, podemos decir que el evangelio que Pablo proclama es tanto de parte de Dios como acerca de Dios. Su origen se halla en Dios y su tema principal es Dios mismo. Como dijo el erudito Douglas J. Moe, comenta al respecto, la frase de Dios puede parafrasearse como enviado por Dios. El origen del evangelio es de Dios. Su origen está en la mente de Dios. Dios lo había prometido en las sagradas escrituras. Veamos lo que Jesús le dice a los discípulos que van camino a Emaús. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, Pentateuco, y por todos los profetas, incluyendo los libros históricos, les explicó lo que se refería a él, es decir, a Cristo. Dice en todas las escrituras. Cristo no es un tema periférico. Cristo no es un tema secundario. Cristo no es un tema de segunda. Cristo es el tema principal de las escrituras. Y podemos decir, por lo tanto, que el evangelio es el tema principal de todas las escrituras, como Pablo lo dice en Romanos 1:1. Es este evangelio el que se nos ha prometido, es este evangelio el que nos ha transformado, es este evangelio al que debemos ser fieles, es a este evangelio a quien debemos de rendirnos y entregar nuestras vidas. Este día recuerda que el evangelio que te ha cambiado no fue una idea humana, no fue una idea de Pablo, no fue una idea de Pedro, fue la idea de Dios. Este es el evangelio que nos destrona de nuestros propios tronos para ser esclavos de Cristo. Es este evangelio que nos aparta para anunciarlo, para vivir para Cristo y para ver que otros conozcan dicho evangelio y sean transformados. Mis hermanos,
El Evangelio no fue producto de la mente humana, el Evangelio fue producto del pensamiento y del consejo de la Trinidad. El Evangelio no fue algo que surgió después de Adán y Eva, fue el Evangelio, el plan eterno del Señor Jesucristo, mostrarnos de la gloria de su Hijo a través del glorioso Evangelio. ¿Qué vas a hacer con esto este día? ¿Seguirás confiando en tus propios esfuerzos para salvarte? ¿Seguirás confiando en tu conocimiento? ¿Seguirás confiando en tu posición social? ¿O te arrojarás a los brazos de aquel que prometió el Evangelio desde la eternidad, que planeó toda la historia para mostrar ese Evangelio glorioso, el cual nos ha salvado y el cual sigue luchando en nuestros corazones por entronizar a Dios como Señor de nuestras vidas? Confía en Jesucristo, deja de confiar en ti mismo y arrójate en los brazos de aquel que planeó